Just that one's okay. Wasn't it? Just that one's okay. No, before we started, the second one was okay. Solamente se ve la pantalla. Oh, no. We live. That's more like. Yeah. Perfect. Ok. Bueno, no sé si bienvenidos para los que... No estaban escuchando. Ok. Bueno, no estaban escuchando. Creo que no estaban escuchando. Ya llevábamos 10 minutos hablando. Bueno, bienvenidos nuevamente a nuestros Facebook Live de los miércoles. Hoy los saludo desde Melbourne, Australia, y tenemos una invitada muy especial, Ariel Barrett. Ella lleva trabajando con nosotros 12 años desde que empezamos con Blue Studies, agente de inmigración registrada. Ariel lleva viviendo en Australia 20 años, también es migrante como nosotros. No habla español, un poquito. How's your Spanish? Not very good. Entonces vamos a hacer las preguntas, voy a hacer las preguntas a ella en inglés, ella las contesta en inglés y yo se las voy a traducir a ustedes. Quise hacer este Facebook Live porque muchas personas ahora en Latinoamérica y las personas que ya están aquí en Australia nos están preguntando acerca de migración a Australia, migración a Nueva Zelanda, migración a Canadá, y por eso quise traer a la experta en el tema para que ella misma nos pueda contar todos estos interrogantes que cada uno de nosotros tenemos. Queremos saber cuáles son los requisitos, qué es lo que necesitamos tener para poder tener la opción de migrar a un país como Australia. Bueno, me gustaría que las personas que se empiezan a conectar nos contaran desde dónde nos están saludando esta noche en Latinoamérica y hoy día en Australia. Bueno, vamos a darle un saludo a Lucio Barrido, a Diego Ramírez, a Daimi Torres, a Gloria Isabel. Bueno, bienvenidos todos a nuestro Facebook Live de los miércoles. Voy a hacerle unas preguntas generales, Ariel, que es las preguntas que normalmente nos hacen las personas que quieren información acerca de inmigración, y ya les voy a dar la posibilidad a ustedes para que ustedes mismos puedan hacer preguntas, las pueden escribir abajo del video para que Ariel nos pueda responder estas preguntas. Ariel, gracias. Gracias. Well, gracias. Thank you very much for being here with us. I'm going to start with some questions. Okay. So the first question that I'm going to ask, no, I have it here. Not anymore. Okay. There are many programs existent in Australia for people to be able to apply and to be permanent residents. Yes, yes. So there are different categories in terms of migration to Australia. First, I would say it's a general skill migration. That's probably one of the largest programs. Mm-hmm. And then with the general skill migration, then, the family is probably also another one. And at the same time, business migration is also a very large program in Australia. And then there are other categories. Okay. Bueno, le estaba preguntando a Ariel si habían diferentes programas, diferentes opciones para poder aplicar a una visa de residente en Australia para estar permanentemente. Ella nos dice que tal vez los programas más grandes que existen es el programa de Skills, que es básicamente con lo que ustedes estudiaron y su experiencia laboral que podrían aplicar al país. También por la categoría de familia, hay varias categorías de familia si ustedes ya tienen familia en Australia, o la de trabajo, la de business, es otra categoría que es muy grande, y existen otras subcategorías, existen diferentes listas en Australia también. I was telling, well, not telling, but about the different lists in the different states as well. Hay diferentes listas en diferentes estados y esta entraría bajo la categoría de skills, básicamente, acá en Australia. Bueno, vamos a ver quién se sigue conectando. Vamos a dar un saludo a Ezequiel Espinosa, nos está saludando desde Chile. Tenemos gente desde Chile conectándose. En este momento we have so many followers from Chile, Colombia, Peru, Ecuador,
from the whole Follow Latin America. That's great. Okay. Ah, ¿tú empezaste el Facebook Live de nuevo? ¿Hay dos? Okay, hay dos, ¿no? Okay, perfect. Okay, the second question is like, what are the most important requirements if someone wants to apply to be a permanent resident in Australia? What do they need to have? Let's take an example of general skill migration. You need to meet the requirement of the age. There is a certain limit of age. You need to meet the requirement of English language, and mostly important, you need to meet the requirement of, you need to be in the right occupation. In that case, if you tick all the boxes, and there is something called the points test. Once you are way above the points test, then you have a very big chance of migrating to Australia. Bueno, la pregunta que le estaba haciendo ahorita Ariel era cuáles eran los requisitos más importantes si una persona tiene la intención o quiere migrar a Australia y quiere vivir acá como residente permanente. Ella me dice que tomemos, porque los requisitos igual son diferentes para, dependiendo la visa a la que se aplique, pero básicamente si tomamos que uno de los programas más grandes, que es el de Skills, el que les estaba contando ahorita, que es por medio de su profesión, es cumplir los requisitos de la edad, deben cumplir esos requisitos, del inglés, deben tener, presentar algún examen como por ejemplo el IELTS o el TOEFL y tener un buen nivel. Y lo más importante es tener su carrera, la carrera que ustedes estudiaron, ya sea en su país de origen o en Australia, que esté en la lista de demanda, que su ocupación esté en la lista de demanda de Australia y que la puedan homologar para poder aplicar. Bueno, vamos a ver quién más se sigue conectando en esta noche en Latinoamérica. In Latin America, it's Wednesday, 7 p.m. And Dinner time. Dinner time, yeah. Ok, perfecto. Bueno, y la otra pregunta es, what are the pathways for the people who are already here in Australia, maybe on a student visa, and they want to apply for a permanent residency? What will be the pathways, like from being a student to on options? Yeah. Firstly, if you meet the requirement of general skill migration, you can apply straight away for general skill migration program. But if there is certain requirement that you need to continue, for example, you need to improve your English language level, and if you need to improve your skill and have certain hours of employment according to the requirement of skill assessment, then you don't have enough time to apply for permanent residency. There's also a program called graduate visa. You can apply for the graduate visa. Normally it's between 18 months to 2 years, or even longer if you have a PhD or research by master. So this program basically gives you a period of time to prepare for the next stage. And also while you're in Australia, there's a possibility that you meet someone who is local as well. And there is chance of spouse visa or partner visa, we call it. And these are the main passageways for overseas students to migrate. And also potentially, if you can find someone who's willing to sponsor you, an employer, and you happen to have the right skill and the right occupation, then here we go. That's the employment visa. Okay. Bueno, la siguiente pregunta que le estaba haciendo a Ariel era cuáles eran los caminos o los mejores caminos para las personas que ya están en Australia o que quieren venir a Australia y pasar de estudiante a residente permanente, cuáles son las opciones. Entonces ella nos decía 4, creo. La primera es si, por ejemplo, las personas ya tienen los requisitos, los que mencionamos anteriormente, la carrera homologada, el inglés, la edad, pueden aplicar directamente, no tienen que realmente hacer nada acá si ya cumplen con los requisitos. El siguiente es hacer algún estudio que les permita aplicar una visa de graduado. Hay una visa que
después de que las personas estudien mínimo 2 años en Australia, una carrera o que esté en la lista de demanda o que sea una carrera profesional o una maestría por 2 años, le dan una visa de graduado que puede ir de año y medio a 2 años. Y esto les va a permitir estar más tiempo en el país. Es una visa básicamente como de trabajo, pero les va a brindar la posibilidad tal vez de poder aplicar a una visa de residencia más adelante si puede cumplir con los requisitos. La otra que ella decía, muy interesante, si conocen el amor de su vida, su pareja en Australia, pueden aplicar una visa a su visa de pareja, se llama así, para quedarse permanentemente en Australia. Y la última sería si consiguen un trabajo, una empresa donde esta empresa esté dispuesta a darles un patrocinio, un sponsor, podrían también aplicar a una residencia posteriormente, aunque han habido algunos cambios en esas visas, pero en términos generales, esos serían como los pathways. Estudio, trabajo, o si ya ustedes tienen la profesión desde su país de origen, o si consiguen el amor de su vida. I'm talking about if they find the love of their life. Yeah. Bueno, vamos a ver si más gente se ha seguido conectando y si tenemos algunas preguntas. Creo que el internet está un poco... Bueno, preparen sus preguntas, por favor, y cualquier pregunta que tengan acerca de inmigración que quieran hacerle a Ariel, aprovechemos que estamos con la experta en el tema. How long have you been working in migration, as a migration agent? As a migration agent since 2001 or 2002, I can't even remember. It's been a very long time. Okay. Yeah. Ariel viene trabajando como agente de inmigración desde el 2001. Ariel fue mi agente de inmigración. Ella fue la que hizo mi caso cuando yo apliqué a la residencia. Les cuento como experiencia personal que fui a muchos agentes, fui a más de 10 agentes. Realmente la única, yo sabía más o menos del tema y la única que me convenció con toda la información que me dio fue Ariel, porque yo pues tenía como un poco de conocimiento y sabía que esa era la mejor forma de hacerlo, y los otros agentes siempre me decían cosas diferentes. Cuando empecé Blue Studies, hablé con Ariel para que trabajáramos juntas y ella empezara a trabajar con personas de Latinoamérica, y creo que ha sido de muy gran ayuda para muchas personas. How many, well, not how many, but I know, like, in terms of percentage, or how many Latin Americans have you been helping since you started it? Thanks. Quite a few, probably 60 to 70%. Probably they are my clientels. Mm-hmm. Apart amongst other nationalities. Yeah, 60 to 70, around that much. Ok. Bueno, le estaba preguntando a Ariel que el porcentaje de latinos que ella ha ayudado es más o menos del 60-70% de sus clientes han sido latinos. Muchos ingenieros, too many engineers, isn't it? So back then there was a lot of engineers, and so far most of the engineers, I believe, almost 100% successful and got their permanent residency. Sí, la mayoría han sido ingenieros. Which other occupations that you remember? I vaguely can remember. Basically, it's like a civil engineer, electronic engineer, a mechanical engineer, industrial engineer, even chemical engineer. All of them. All of them. Pretty much, apart from petroleum engineer. There's no longer in the list. Apart from petroleum engineer, everyone else, agriculture engineer, also a whole long list of engineers. And what about others, like no engineers, but other occupations? Accountant, but I think in recent years, accounting's been really tough. At the moment, I'm also looking to nurse as well. I believe with the South American market, most likely engineer is probably the biggest. The biggest one. Yeah, it will be the biggest one. Bueno, Ariel nos decía que los que más ella ha ayudado en todo este tiempo son ingenieros mecánicos, civiles, de agricultura, industriales, también algunos en el área de enfermería, nursing, y vamos de contadores. Aunque, bueno, contadores ahorita ha cambiado un poco.
And also of IT people. People with IT, specialize in IT. Las personas que están en el área de sistemas, en sistemas, tecnología, IT, básicamente. También bastantes, recuerdo. Bueno, te voy a hacer I'm going to ask you the last question, and then we're going to the questions from the people. Okay? All right. Well, a lot of people have been saying that Australia is getting tougher, that Australia is closing the doors for people. They've been very restrictive. What are your thoughts about it? And what are the most recent changes that can probably help people or affect some people? To a certain degree, I believe it's in terms of tougher, I would say as long as you meet the requirement. And I believe, there are lots of very professional, very skilled people out there who can literally meet the requirement. There's always opportunity to migrate. And also the migration program actually is not really shrinking because mainly skill migration, it has brought Australia so much economical benefit as well. Therefore, I believe the program is not going to shrink at this stage. However, you still need to meet the requirement. The most recent change, including, for example, with employment visa, the list used to be much broader. It covers probably hundreds of positions or occupations. Now, the list has been shrinking and also streamlined into two categories. One is called a long-term category, long or middle-term category or skill list. The other one is called short-term skill list. People who are on the long and the middle-term list are most likely to have potential to apply for general skill permanent residency, while as people on the short skill list, they can probably be employed for a couple of years. However, that their future might be limited there. That's the situation. Bueno, le estaba preguntando a Ariel que hay muchos rumores donde dicen que Australia está cerrando las puertas para las personas que quieren migrar, que Australia se está poniendo más difícil, más estricto, y le estaba preguntando su punto de vista como agente de inmigración y también cuáles eran como los últimos cambios que ha tenido el Departamento de Inmigración. Ella dice que sí puede haber un poco de que se estén poniendo un poco más estrictos, sin embargo, no están cerrando las puertas, no están como evitando que la gente venga. Al contrario, ella decía que el programa migratorio que hay en Australia le ha traído mucho, le ha ayudado mucho a la economía del país y por eso no lo van a cerrar. Sin embargo, las personas que apliquen sí deben tener los requisitos, lo que hablábamos ahorita, o sea, no tal vez están un poco más estrictos en las carreras. La lista que teníamos anteriormente tenía muchas más carreras, ahorita no hay tantas carreras como anteriormente, pero para las personas que sus carreras siguen en la lista de demanda de Australia y pueden cumplir los requisitos tanto de edad como experiencia laboral, tienen la posibilidad de poder aplicar a una residencia permanente en Australia. Y ella nos dice los cambios más recientes que hemos tenido en cuanto a programas migratorios fue la visa de trabajo, la visa de sponsor, que ahorita la dividieron por categorías, porque las listas también las dividieron por categorías. Entonces depende si tu carrera está en una de las listas, que es la de mediano a largo plazo, puedes tener la posibilidad de aplicar una residencia permanente más adelante. Pero si está en la lista corta, en esta lista simplemente te da la posibilidad de que puedas trabajar por un periodo de tiempo corto, o no corto, algunos años, pero no hay posibilidad de aplicar una visa de residencia permanente más adelante. Entonces, esto es lo que nos dice Ariel con respecto a estas preguntas. Okay, we're gonna answer some of the questions from the people, okay? Bueno, tenemos a Andrés Patiño, ¿cómo estás? Gracias por conectarte. Luis Fernando de Colombia, Ezequiel de Chile,
Tenemos a Aldo de El Salvador. We got people from El Salvador as well, wow. from Central America. Dami Torres, she's asking what's the age requirement to apply? What's the age requirement? As long as you are under 45 at this stage, I believe. Mm-hmm. You should be able to apply. So, yeah, but however, the best age group would be between 18 to 25. Sorry, no, would be 25. between 25 to 32. Between 18 to 25, you lose 5 points. But between 25 to 32, as long as under 33, you can get the best points, which is 30 points. So it will be 18 from 45. That would be the age. Yeah, that would be the age bracket. Mm-hmm. Bueno, Dami, la respuesta de Ariel, no sé si hablas inglés o no, te la voy a contestar. Es básicamente las personas pueden aplicar desde entre los 18 y los 45 años. Sin embargo, depende de la edad que tengas, tienes puntaje para que cumplas como para que puedas cumplir los requerimientos del puntaje que pide inmigración para poder aplicar. Y el mayor puntaje lo obtienes entre los 25 y los 32 años. Es como la edad, no sé, tal vez más productiva que inmigración nos puede decir, y por eso es que tienen más puntaje. Okay. Also, Demi is asking, what are the most popular, not popular, but what are the occupations that are probably in the list, more common ones? The most common ones are engineers, ITs, accountants, but accountants' internal points requirements very high. What are the points for accountants now? Almost 80, between 75 to 80. Okay. So that's almost like very high to achieve. You have to be really excellently, probably IELTS if you can get everything above 8 academic. Okay. And plus if you have a work experience, a full range of work experience and age probably under 33. Yeah. Okay. You have to be the top of everything. Mm-hmm. Yeah. So accountants, engineers, IT, information technology, and teachers, and also teachers, and also social workers, nurses. Yes, nurses, and anything even on like doctors, health. Yeah, anything that is on the basically professional. But I think it's very hard for business now. If you did an MBA or Bachelor of Business 10 years ago, possible. But now it's impossible. What about trades? Trades, plumber, welder, these are always on the top list. Mm-hmm. As far as I remember, chef, but chef, that means not cook, chef. And chef means you have to be in the kitchen for a long time. And you cannot be just a cook or kitchen hand. Yeah. So they have a very high skill requirement. Bueno, Dami, las carreras que más en este momento están más en demanda en Australia, como lo mencionábamos anteriormente, las ingenierías, casi todas, menos ingeniería de petróleos ni de minas, no están en la lista, de resto todas las ingenierías, contadores, aunque Ariel nos dice que está un poco complicado para contadores porque el mínimo puntaje requerido es bastante alto, entonces debe ser como un estándar bastante alto en todos los esquemas. Profesores necesitan, trabajadores sociales, enfermeras o en general cualquier carrera de la salud, doctores, especialistas y como carreras técnicas como tal, soldadores, personas en el área de construcción, chef, es una que está en la lista, pero es chef, no cocinero, sino chef. Entonces ahí toca mirar muy bien como los requerimientos de cada una de estas carreras para que sean elegibles, para que puedan aplicar. Sí, esas son todas. Bueno, Janet López, ¿cómo es el proceso para un arquitecto from Colombia? She's asking, Janet, how is the process for an architect from Colombia? Architect is still on the list. However, when in terms of skill assessment,
the architect, the requirement for the architect is very high, very high. So if you want to find out more details, send to study your CV so that we can have a more detailed assessment for you. But it's on possible. The list. It's possible. They need to have work experience, Yes. the degree. It's same situation with other profession that is in the list, but it's initially you need to go through skill assessment. With overseas qualification, skill assessment requirement is very high for architects. So just send me your CV so that we can have a look. We can check. Janet, para responder tu pregunta acerca de cuál es el proceso para arquitectos, arquitectos siguen estando en la lista, pero dice Ariel que los requerimientos son bastante altos y es mejor revisarlos porque lo primero que hay que hacer es hacer se llama Skill Assessment. El Skill Assessment básicamente es como la homologación del título. Entonces, dependemos como de la entidad que homologa a los arquitectos para mirar tu caso particular. Para muchas carreras, así como arquitectura, básicamente ustedes cuando es a nivel profesional necesitan tener su carrera, necesitan tener experiencia laboral y cumplir como otros requerimientos. Entonces la recomendación de Ariel es que nos envíes tu CV, tu hoja de vida, para que lo podamos revisar y mirar las opciones que tienes para poder aplicar. Ok, Gloria Isabel Arellano. Esta pregunta es de Gerardo Andrés Cabrera, pero no puede escribir en el chat. Tengo una hermana ciudadana, tengo 36 años, llevo viviendo 6 años, tengo sponsor por una empresa, llevo trabajando con ellos 2 años y medio, pero con las nuevas reglas se me va a dificultar aplicar a la PR. ¿Cuál es la mejor opción para mí ahora con estos cambios y mi carrera como web designer? Okay, it's a long one. It's someone that couldn't type on the chat, so someone is writing on behalf of him. So it's a guy who got a sister who is an Australian citizenship. He's 36. He's been living in Australia for 6 years. He was sponsored by a company, and he's been working for that company for 2.5 years. But he said with the new laws, it's difficult for him to apply for a PR. So he's asking what is the best option for him. And his bachelor or his occupation is a web designer. In terms of web designer, if he has already been sponsored by the employer and he has already received 457 visa, he can apply. As long as the 457 visa was granted, I remember the date was before April or before March 2017, there's a specific cutoff day. So he needs to contact us to discuss this case in person. It's a very specific requirement. We'd like to know whether he has a 457 visa already. If he does, when he received the 457 visa, if it was prior to that cutoff day, there is a chance that he gets permanent residency application. Okay. Bueno, what's his name? Gerardo. Gloria. Gloria was the one who wrote on behalf of him. Gerardo, básicamente Ariel dice, si ya tenías tu visa 457 porque has estado trabajando o sponsor por esta compañía y tuviste la visa 457, antes hubo un día especial donde hicieron como el corte, donde dijeron si las personas recibieron su visa, su 457 antes de esta fecha, aún pueden seguir con su proceso normal, así hayan pues cambiado las reglas y en este momento inclusive abolido esa visa, todavía tienes la posibilidad de aplicar a la visa de residencia. Pero tendríamos que mirar más detalladamente tu caso para saber si sí fue así o no, para mirar como las opciones. Entonces te recomiendo que nos contactes y podemos revisar tu caso ya más particularmente. Bueno, tenemos a Diego Ramírez. Dice, ¿se puede aplicar con un grado como tecnólogo? Ya que con el grado profesional no me suma mucha experiencia para sumar puntaje. Diego is asking if he can apply as a
like a diploma level, because he said like as a professional, he doesn't have a lot of experience. But we don't know the occupation. Know the occupation. Diploma level, it depends on what you do. If you're automotive mechanic, yes, you can. So you need to be more specific. Diego, cuéntanos cuál es tu carrera, porque depende de la carrera. Es muy, Ariel decía, por ejemplo, si es, por ejemplo, mecánica automotriz, si eres también ingeniero mecánico, mecánica automotriz está en la lista, pero si es otra carrera tendríamos que mirar. Si nos puedes decir más específicamente, te podemos contestar la pregunta. Damie Torres. Damie is asking, where can you see all the requirements? They can go on to, there's a web page called Home Affairs. Home Affairs. HOMEAFFAIRS.gov.au. Too difficult, we will write it. We can write it. Yeah. Damie, básicamente en la página de inmigración de Australia, ya te lo vamos a escribir, en la página de inmigración es muy completa y tú puedes entrar y buscar los diferentes tipos de visa y cada visa tiene sus requisitos. Ya vamos a escribir el website. Ok, tenemos a Juan David Suárez. Dice, hola Andrea, una pregunta. Si no se tiene experiencia, ¿cuál sería la mejor forma de aplicar? Soy ingeniero mecánico. Juan David Suárez is asking, if I don't have work experience, what will be the best way to apply? I'm a mechanical engineer. If you don't have work experience, you still potentially can apply. If you can send us your CV, we can have a look how old you are, your English language level, and whether you have any relatives living in Australia who's willing to sponsor you. These are all the possibilities that can add extra points to you. And if you have a partner, if you're married, we can just screen and, take a look at your CV and your background, and then we can give you a more specific answer. So they don't need to have work experience in order to apply? No. But work experience, of course, that will give you extra points. Yeah. Okay. Or the other option to probably, if studying, if like they need extra points, if you need extra points. Okay. Bueno, Juan David, Ariel nos dice que nos gustaría revisar muy bien tu caso porque depende de tu edad, depende de tu nivel de inglés, si tienes familia en Australia, si tienes pareja, todo esto te puede dar puntos. O sea, existe la posibilidad de que puedas aplicar a la visa de residencia permanente, inclusive sin tener experiencia laboral, si es que las otras cosas que tienes, como el idioma, o si tienes familia, si suman los puntos necesarios para aplicar. Entonces te invito a que nos contactes y nos envíes tu hoja de vida para que podamos analizar tu caso y poderte decir si puedes aplicar a la residencia o no. Danny Torres say gracias. Thank you so much. Pleasure. Luno dice, las parejas que llevan hijos, la educación en Australia para ellos se paga. Okay, Luno is asking if the couples or families that are coming to Australia, if the education for the kids are free or they need to pay. Yes, I believe they need to pay. They will need to pay. There are different types of education in Australia for the children. What I would recommend, a couple of options, because private schooling is very expensive for the kids. You should look into government as well as the Catholic system as well. So, because the majority of South American are Catholics, so you do need to look into these areas in order to lower the school fee. It is very expensive, the education in Australia. But there is in 2 states, in Western Australia and Victoria, if the principal applicant are doing a PhD or master's by research, the kids can study for free in those 2 states. Yeah, that's a good thing. Bueno, para contestarte esta pregunta, existe un programa especial en solamente 2 estados en Australia, en Western Australia, que es donde está Perth, y en Victoria, que es donde estamos nosotros, en Melbourne.
Si tú o tu esposa estudian una maestría por investigación o un doctorado, tus hijos podrían estudiar gratis en Australia. Si van a hacer cualquier otro estudio como inglés o una carrera o un diploma o otro tipo de curso, los niños sí deben estar estudiando y sí deben pagar por su estudio. Sin embargo, la recomendación de Ariel es mirar diferentes opciones. Acá hay varios colegios católicos donde se puede tener un muy buen precio, un mejor precio para los niños que vienen a estudiar allí, o los colegios del gobierno. Okay, we got Camilo Andrés Carrascal. He said, I'm a civil engineer. How can that help me? Is this a programs of study or work? Civil engineer is in the skill list. So the same, obviously you meet kind of like the entry requirement. And then the next thing is you need to send us more details so that he said he's been working as a civil engineer for 4 years in Colombia. Okay. In that case, you've already got 5 points as a civil engineer for your work experience. The next thing, you need to improve your English language level. If you can get above 7, we do need to have a look at your background in a more detailed way, then we can give you a bit more specific answer. But at least you meet the entry level as a civil engineer. Bueno, Camilo, lo que dice Ariel es que tu carrera sí está en la lista de demanda. Hoy lo que estamos hablando es acerca de inmigración. Nosotros, bueno, hacemos inmigración y educación, pero básicamente este sería un programa para que tú llegaras con una visa diferente a Australia, ya como residente permanente, donde no tienes restricciones, por ejemplo, de trabajo, puedes trabajar como profesional, pero para esto necesitas cumplir ciertos requisitos. Entonces, ya tienes la carrera, porque tu carrera está en la lista de demanda de Australia, tienes experiencia laboral, que también te da puntaje, pero necesitamos saber más detalles como tu edad, tu nivel de inglés y otras cosas que te podrían dar puntos para saber si puedes aplicar directamente a la residencia permanente para llegar a Australia. Entonces, si quieres, me puedes enviar por interno, las personas que nos están escuchando, nos pueden enviar por interno su hoja de vida o sus preguntas ya más detalladas para poderles contestar. Janet López say thanks. Pleasure. Gloria say thanks. Gracias, Andrea. Aldo nos pregunta, ¿cuál residencia sería más adecuada en mi caso para aplicar? Estudio la carrera de marketing internacional en mi país, El Salvador. Okay, Aldo is asking, he said, what will be the best way to apply for a permanent residency? He's studying international marketing in El Salvador. International marketing, unfortunately, at this stage, is not in the skill list. What I would recommend you is by studying something that is in the skill list, either studying in your home country or studying in Australia. In that case, you'll be more close to home and to have access to the most recent migration policy. And probably you will have more exposure to the Australian culture and people. Bueno, Aldo, nos dice Ariel que esta carrera desafortunadamente no está en la lista de demanda en este momento. La recomendación sería revisar, buscar qué carrera está en la lista que tú pudieras estudiar, ya sea en tu país de origen o en Australia. Muchas personas vienen acá a estudiar estas carreras y ella dice que puede ser algo de beneficio el estar acá, como más cerca a todo lo que está pasando y tener como más contacto con la cultura australiana y de pronto, bueno, no se sabe, podrías conseguir otro tipo de visa como de trabajo. Eso lo adicioné yo. I was saying that he can, if he's here, maybe he can find a job or a partner, o otras opciones para poder aplicar. Bueno, tenemos
Ok, Diego Ramírez. Dice Andrea, tengo grados en tecnólogo en sistemas e ingeniería de sistemas. Laboro como desarrollador de software, bases de datos y aplicaciones móviles. Okay, Diego Ramirez, the one who was asking he got a diploma level and professional level. He's in IT, so he got a diploma level in IT, but also system engineer. He said that he's working as a developer in databases, applications, and apps. So is he a Bachelor of Engineer or a Diploma of Engineer? Both. Both. But he said that his work experience, it's more diploma level, lower level. Lower level. It's really not up to him to decide what level that is. It's probably up to the skill assessment body to decide whether he is he holds the level of a system engineer or a database developer. You know, that's really something we need to look into more details to find out. Diego, básicamente cuando una persona quiere homologar su carrera en Australia, siempre hay una entidad externa que son los que revisan todos tus papeles y pueden decir, de acuerdo a lo que tú tienes en cuanto a tu carrera, por ejemplo, tecnológica, profesional, experiencia laboral, si cumples con los requisitos. Entonces, la invitación es que nos envíes todos tus datos, tu hoja de vida, para que lo podamos revisar y ver si tienes la opción con lo que tienes de que te homologuen, porque normalmente para sistemas es más relevante el grado profesional, pero es combinación de varias cosas. Tu experiencia laboral puede pesar más que el título como tal. Bueno, tenemos varias personas que se siguen conectando. Ok, David dice, ¿cuál es la mejor opción para inmigrar a Australia? Para una persona que lleva un año estudiando inglés en Estados Unidos, tiene 21 años y quiere empezar estudios profesionales en el área de informática y sistemas. Okay, David is asking, what's the best option to migrate to Australia for a person who's been studying English for 1 year in the United States, 20 years old, and wants to study in a professional level, IT? I think there is possibility because obviously you have already had a good foundation in English. Young. And then you're very young, the world is your oyster. So you can do whatever you want to, as long as you choose the right profession that is suitable for migration. Again, you know, you should go onto the immigration webpage to have a look at what skill that you are in that kind of list that needs to have a professional level. Then you decide which course pathway. Contact Blue Studies, they're more than happy to. I would say like to study in Australia will be better because the bachelors are shorter here than United States or Latin America. Because we only have 3 years. They're 4 or 5. David, básicamente lo que dice Ariel es la edad, la persona está muy joven, ya tienes buen nivel de inglés, ya llevas un año estudiando en Estados Unidos y quieres estudiar una carrera que está en la lista de demanda. Entonces lo importante es escoger muy bien la carrera que se va a hacer para que se pueda aplicar directamente a la residencia permanente. Mi recomendación personal sería de pronto mejor que se hiciera de una vez la carrera profesional en Australia, porque acá las carreras solamente duran 3 años. Entonces, es en menos tiempo va a terminar la carrera y mayor posibilidad de poder aplicar a la residencia permanente. Okay, couple of questions more and then we finish. Okay. I don't want it to do it too long. People will get bored. Yeah. Okay, Camilo Andrés dice, thank you so much. I really love your work and all your help. I'm going to contact you. Thank you very much, Camilo. So I didn't have to translate to him. He speaks English. Yeah. But for the other people, it's good. So. Diego Ramírez dice que vale, Andrea, muchas gracias. También he escuchado que es más fácil aplicar a la PR desde Australia que fuera de ella. ¿Qué tan cierto es? Diego is saying, like, thank you very much. Also been hearing that
it's easier to apply for a PR in Australia than offshore. What are your thoughts on that? It's easier to apply here or easier to apply from overseas? I believe it depends. If you are qualified, if you meet the skill requirement, if you meet the points test, it doesn't matter whether you are offshore or onshore. Offshore, it basically financially probably it's cheaper because you don't have to travel this way. But onshore also has its own benefit because there are more opportunities for you to meet the love of your life, to meet your future employer, and to be established in this country. Either way, there is pro and cons. It depends on what suits you most, isn't it? What you have to fit into this category. Diego, en realidad depende, porque si tú cumples con todos los requisitos desde tu país de origen, por ejemplo, para aplicar a la residencia, si ya tienes la carrera, si la pudiste homologar, tienes el nivel de inglés, si tienes todos los requisitos, no importa si aplicas afuera o adentro. Pero si, por ejemplo, no tienes la carrera o no tienes el nivel de inglés, podría ser un poco más fácil hacerlo dentro de Australia porque tenemos un poco más la seguridad que de pronto lo que estudies sí te lo van a homologar fácilmente. Pongo un ejemplo, de pronto enfermería. Si alguien estudia enfermería afuera y quiere homologar, a veces le toca estudiar nuevamente acá. Si lo estudia acá, sabemos que directamente que ya está aprobado. I was giving the example of, for example, a nurse. If you want to start from zero, but if you study nursing overseas, there might be a chance they ask you to keep studying here. But if you study here from the beginning, you're already here. Yeah, exactly. And it's approved by the government and all the bodies. So that's giving an example. Entonces realmente depende mucho los requisitos que tengas y las circunstancias que tengas. Tengo personas que me dicen, Andrea, no quiero estar en el país de origen, no sé, Colombia, Chile, Perú, México, por más tiempo, quiero irme lo más pronto posible y no quieren esperar una respuesta afuera y se vienen para Australia. Es una forma de empezar, puede que sea un poco más costosa, pero como les digo, depende de cada uno de ustedes, depende de las circunstancias que cada uno tenga y también qué requisitos ya cumplen en este caso. Bueno, creo que no vamos a contestar más preguntas por ahora. Si tienen más preguntas, bienvenidos a que nos las hagan por interno. Recuerden que estamos en Latinoamérica, estamos en la Ciudad de México, tenemos oficina en Santiago de Chile, en Colombia estamos en Bogotá, en Medellín, en Bucaramanga. En Australia tenemos 2 oficinas. Hoy estamos desde la oficina de Melbourne. Ariel está en Melbourne para las personas que se conectaron hoy acá en Australia. Y tenemos oficina también en Sydney y oficina en Canadá también, en Montreal. Entonces, bienvenidos, nos pueden contactar. Si quieren, me pueden escribir sus números de WhatsApp, enviarnos la hoja de vida. La revisaremos, la analizaremos. Y si tienen más preguntas que no alcanzamos a contestar hoy, con mucho gusto lo haremos en el transcurso de las siguientes semanas para poderlos ayudar con este proceso para las personas que quieren venir a Australia, que quieren explorar opciones de migración, no solamente de estudios, sino de poderse quedar. Bienvenidos, acá estamos para ayudarlos, estamos trabajando de la mano con una experta en el área, en la materia, que nos puede ayudar. Ariel, give us the last message for the people who probably are overseas. They don't know if it's a good option to come here, not even for just to get the PR, but maybe for the experience. Is it worth it? What would you say to them? I believe Australia has a lot to offer to the people in this country. It's got fresh air, it's got very nice environment, it's got lovely people. So if you want to have a great experience and also for the future of yourself, for your family, for your children, there's still opportunities. So you need to seize the moment, when you can. Is it worth it? Even if they're just coming here for a period of time and then Absolutely, because the cultural experience is something that you can always take with you for lifetime.
because it's just a wonderful experience. So far, I haven't heard anyone so negative about it. No matter how hard they Difficult or work, hard. how hard or how difficult, they never regret. That's one thing I felt with most of my clients. They never regretted coming here. So that's the best thing I can say. Yeah. Would you go back to your home country? As a visitor, but I believe because the economical and political environment in Australia is reasonably more stable than a lot of South American countries, as well as some Asian countries, as far as everyone is aware of when you're watching the news. You know, I believe this country at this stage, at least in the next 10 to 20 years, it can provide stability, financial stability, as well as political stability for your future. Yeah. Okay. Thank you very much, No Ariel, for problem. being here with us. Yeah. Very special day. We're celebrating our 12th year anniversary. Yeah. Bueno, le estaba preguntando a Ariel que nos diera como un mensaje para las personas que están pensando en venir, que nos dijera si sí era realmente valía la pena tener esta experiencia. Ella dice que sí, absolutamente hay oportunidades y así no sea que se vengan a quedar permanentemente, es una experiencia que vale la pena, es algo, esa experiencia cultural es algo que uno se la lleva para toda la vida. Y bueno, hoy le estaba agradeciendo, también hoy es un día muy especial porque hoy estamos celebrando los 12 años de Blue Studies, de la fundación de Blue Studies desde que empezamos trabajando con Ariel. Bueno, gracias por haber estado con nosotros una vez más en nuestro Facebook Live. Los espero dentro de 8 días desde Canadá. Vamos a estar en Toronto transmitiendo desde allá nuestro Facebook Live. Y bueno, ya saben, todas las preguntas que tengan, bienvenidas. Y la idea es ayudarlos a que planeen muy bien este proyecto de vida, sobre todo las personas que quieren migrar, que tomen decisiones muy bien informadas. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Gracias, Ariel. Pleasure.